Hola, buenas tardes. Vamos a dar entonces comienzo a la clase correspondiente a materiales del 21 de septiembre, de la semana del 21 de septiembre. Lo que vamos a analizar en esta ocasión es el gesto profesional, una variable que tiene que ver con nuestra materia. No solamente nosotros vamos a hablar de la tecnología, de los materiales y de los elementos constructivos, sino también de la manera en que estos se gestionan en obra, cómo llegan a la obra, cómo se forma el precio de un profesional, un tema que está dentro de los contenidos de esta materia y que creo son muy importantes para que ustedes puedan imaginar cómo se va a desarrollar la gestión productiva de aquello que ustedes proyecten o dirijan o construyan en un futuro. Para eso, permítanme iniciar la charla con esta frase de Henry Ford, que tiene que ver justamente con los procesos productivos. Henry Ford sostenía que la mejor forma de anticipar el futuro era imaginándolo, era construyéndolo. Y vaya si él lo hizo, dado que cuando Ford Motor Company inició sus actividades, lo hizo con muy poco capital. El 16 de junio de 1903, precisamente, con 12 accionistas y $28.000 como todo capital productivo. Y en los últimos registros del año 2019, la empresa facturó en su operación multinacional a nivel mundial casi 155 billones de dólares. Entonces, digo, ninguno de nosotros va a pretender ser una multinacional de este tamaño, pero sí vamos a hablar mucho durante la charla de hoy de la palabra estrategia. Vamos a tener que imaginarnos como profesionales que vamos a producir obras, dirigir obras y proyectar obras. Nos vamos a imaginar entonces como empresarios, no en estos tenores de recaudación, pero sí imaginando, construyendo ese futuro. Para eso es interesante también analizar cómo se dan los negocios en lo relativo a la industria de la construcción. Ustedes como paisajistas van a desarrollar una profesión afín a la de cualquiera de las establecidas para la construcción. Y en realidad eso constituye un camino siempre sinuoso. Uno imagina un plan que siempre tiene que ver con un recorrido llano, amesetado, sin sobresaltos, pero la realidad es otra. La realidad siempre es muy desafiante, siempre nos va a pedir creatividad, de nuevo, estrategias, ¿sí? Como para poder sortear muchas dificultades que a lo largo del desarrollo profesional ustedes van a tener que resolver. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque hay muchos emprendimientos que se crean en nuestra industria, pero también es cierto que muchos de esos emprendimientos fracasan. Fíjense ustedes esta reciente encuesta que ha encargado la Cámara Argentina de Comercio y que tiene que ver con cuánto viven emprendimientos relativos a la industria del diseño, de la construcción, que se crean en nuestro país. Por supuesto que estos datos son previos a la cuarentena que desde el mes de marzo estamos transitando. Fíjense que el 72% de esas empresas creadas no llegan a 2 años de vida. El 22% siguiente solo sobrevive durante 10 años en el mercado y luego desaparece, y solamente un 6% de los estudios de paisajismo, estudios de arquitectura, de diseño de interiores que se crean, subsisten en el mercado. O sea que podemos decir que hay
casi un 94% de emprendimientos que se crean, un poco más de 9 de cada 10, que no sobreviven más allá de 2 o como mucho 10 años. Entonces quizá el punto es analizar, estudiar qué hacen de diferente los integrantes del 6% restante que pueden garantizar una subsistencia en el mercado. Es ahí donde vamos a poner la lupa. Por suerte, hay una cantidad de empresas que sí logran imaginar una estrategia capaz de poder sortear esa realidad desafiante que veíamos recién en esa suerte de cómic. Ahora, también es importante estudiar dentro de ese 94% qué fue lo que lo llevó a fracasar como emprendimientos económicos dentro de nuestra industria. Bueno, lo primero que está fuera de nuestro alcance, pero sí debemos reconocer, es toda una zona de crestas y valles de nuestra macroeconomía argentina. Ustedes tienen allí una gráfica que representa la ponderación del Producto Bruto Interno de Argentina, es decir, la cantidad de riqueza que nuestro país produce en función de lo que la demanda también está generando. Si ustedes se fijan, van a ver que hay un severo repunte entre 2004 y 2010. Hoy por hoy esa curva azul, que es la que nos habla de los intercambios económicos dentro de la Argentina, ha caído muy abruptamente. Pero lo que podemos sacar como conclusión de esa gráfica de color azul violáceo es que no hay una estabilidad, no hay un promedio. Hay épocas de mucha bonanza y entonces ahí nuestra economía experimenta crestas, picos, y hay zonas de depresión donde nuestra economía desciende y entonces los emprendimientos que no están fortalecidos tienden a fracasar, y ahí estamos en esa zona del 94% que no logran subsistir en el mercado. Por otra parte, también hay falta de créditos para los emprendedores. Es muy escaso y costoso el crédito que puede cualquiera de ustedes, salidos recientemente al mercado, obtener para poder generar su emprendimiento. Es más, fíjense que desde el año 2010 hay cierto estancamiento de la banca tanto pública como privada para otorgar créditos. Esto es la capacidad de financiamiento que puede obtener una pyme cuando no cuenta con un respaldo propio. Las tasas de interés últimamente son muy importantes debido a una estrategia a nivel macroeconómico para contener el alza del dólar. Entonces se trataba de mantener los capitales de ahorro en pesos, seduciéndolos con tasas de interés elevadas, pero justamente esas tasas de interés también repercutían en los tomadores de crédito. Cuando alguien iba a pedir un crédito, se le aplicaban tasas de entre el 60 y el 70%, que imaginen ustedes, eran absolutamente impagables en el mediano o largo plazo. Entonces, este es otro punto que también complica y mucho a la generación de los primeros emprendimientos de cualquiera de ustedes dentro de un par de años insertándose en el mercado. La falta de crédito otorgado por la banca. Y el tercer punto, y ahí sí creo que nosotros tenemos mucho que hacer, porque sobre las variables macroeconómicas podemos hacer muy poco, salvo reconocerlas. Sobre el hecho de tomar crédito también no podemos hacer demasiado, pero sí podemos hacer mucho en la concreción de un plan. Nosotros como emprendedores dentro del mercado del diseño, ustedes del paisaje, quizá nosotros del desarrollo de obras de arquitectura, tenemos que tener un plan, tenemos que reconocer estos diagnósticos que veíamos antes y tomar una posición sobre ese mercado. Es una de las maneras que tenemos
de encauzar el desafío, y creo que ese 6% de pequeños emprendimientos relacionados con el diseño que detecta la Cámara Argentina de Comercio y que aún hoy subsisten en el mercado luego de 10 o más años de vigencia, tiene que ver justamente con eso, porque estaban sometidos al mismo mercado, con las mismas demandas de crédito, y sin embargo ellos lograron subsistir porque tenían un plan. Y ese plan, para un profesional, se establece en una variable muy importante, ¿sí? Es una de las más importantes que debería sostener, que debería cumplir. Entonces, a partir del módulo 2 vamos a ver qué implica para un profesional crear su propio emprendimiento y qué relación tiene todo esto con la gestión material de un paisaje.